podemos adentrarnos en la palabra del Señor, hermanos. Nos damos cuenta cómo la Biblia, como decía un pastor hace unos años atrás, que escuché que dijo algo que me sorprendió, pero ahora me hace mucho sentido, y que es: la Biblia explica Biblia. O sea, la Biblia se explica por sí misma, y eso es una verdad maravillosa. Y en la medida que vayamos viendo el desarrollo de estos puntos, nos vamos a ir dando cuenta de eso. La realidad de la carne, verdadera humanidad sin pecado. En Juan 1:1, la palabra de Dios nos dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y tal como acabamos de leer en Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne. El Verbo, que es la palabra eterna de Dios, no permaneció lejano, sino que tomó forma humana. Dios vino a vivir como uno de nosotros, es decir, nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Esto se conoce como la unión hipostática de Cristo. Es decir, la unión hipostática nos enseña que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completas. Es 100% hombre y a la vez es 100% Dios. Estas dos naturalezas están unidas en una sola persona, sin mezclarse, sin confundirse y sin dejar cada una lo que es. En palabras simples, hermanos, Jesús no es la mitad hombre ni la mitad Dios, como creyeron por muchos siglos los primeros cristianos, ¿no es cierto?, en la primera era de nuestra iglesia. En palabras simples, como decía, Jesús no es mitad Dios ni mitad hombre, sino que plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Y esta doctrina es fundamental porque explica el plan redentor. Como hombre, nuestro Señor Jesús pudo sufrir, pudo representarnos. Él sintió hambre, en Mateo 4:2 lo dice. Él sintió cansancio, en Juan 4:6. Él lloró, en Juan 11:35. Y sufrió dolor físico en la cruz. Recordemos, hermanos, que antes de que nuestro Señor pasara por el Calvario, cuando estaba en el monte de Getsemaní y oraba al Señor pidiéndole, porque él sabía lo que venía. O sea, imagínense, nosotros muchas veces cargamos con nuestras propias culpas, con nuestros propios pecados. Imagínense lo que es cargar con todo el pecado de la humanidad. O sea, eso el Señor lo tenía claro. Y por eso que es, mientras oraba, él sufrió lo que se llama hematohidrosis. Es decir, él sudó sangre. Y de acuerdo a lo que la medicina establece, cuando se produce ese fenómeno es porque el nivel de estrés en que está sometido esa persona, el nivel de angustia es inconmensurable. Entonces, imagínense cómo estuvo nuestro Señor sufriendo esa noche, cómo esto da una muestra de que Él era realmente un ser humano, cómo hasta ese tipo de fenómenos pudieron verse en nuestro Dios. Qué maravilla más grande y qué increíble es ver ese amor en Cristo para con nosotros. Es algo realmente maravilloso, hermanos. Por otra parte, como Dios, Jesús pudo vencer el pecado, dar valor infinito a su sacrificio y salvar verdaderamente a sus escogidos. El Señor Jesús compartió nuestra condición humana en todo, excepto en el pecado. Esto confirma que su humanidad fue auténtica y completa. Aunque fue plenamente hombre,
El Señor Jesús nunca pecó, no tenía naturaleza, ni tenía nada en su interior pecaminoso. No se dio a ninguna tentación, y como dice en Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en Primera de Pedro 2:22, el apóstol nos dice, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Esto lo convierte en el Cordero perfecto, sin mancha. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta verdad, hermanos? Porque de esto depende nuestra salvación. Si no fuera hombre, si el Señor no fuera hombre, no podría morir por nosotros. Si no fuera libre de pecado, no podría salvarnos. Y si no fuera real, su sacrificio no tendría valor. Recordemos en Pablo en su primera carta a los Corintios, en 15:14. Y si Cristo no resucitó, no murió ni resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces vuestra fe. Esto es una verdad donde radica la muerte y resurrección de nuestros señores, una verdad fundamental para nosotros. Esto es la base de nuestra fe, y sin ello nada tiene sentido. El segundo punto que quería tocar con ustedes es la habitación de Dios, Cristo, como el cumplimiento del Éxodo. Cuando hace unos minutos les comentaba que un pastor había dicho que la Biblia interpreta a Biblia, aquí vemos claramente como el Éxodo, ¿no es cierto?, todo lo que vivió el pueblo de Israel físicamente, cómo tiene su símil en Cristo, en la persona y en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es realmente maravilloso, hermano. Y eso uno lo empieza a comprender en la medida que va escudriñando su palabra, porque obviamente cuando uno lee la Biblia y pasa por todos estos libros, por estos versículos, no tiene claras esas asociaciones. O sea, uno no conecta una cosa con la otra. Sin embargo, cuando ya uno entra a escudriñar, cuando tiene la bendición de poder llegar a revisar en detalle esto, y uno empieza a sorprenderse realmente cómo el Señor hace su obra, cómo el Señor tiene todo, desde su plan redentor, de su plan perfecto, tiene todo hecho, todo visto y todo interpretado. Es realmente hermoso. Aquí vamos a ver, como les decía, hermanos, cómo el pueblo de Israel vivió, ¿no es cierto?, físicamente, pasó por ciertas cosas, y cómo esas cosas se conectan con nuestro Señor, con su deidad en el fondo, con su identidad, con su plenitud. El primero es, antes de entrar en el detalle, dice, la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo revela que en su naturaleza y en su obra se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. El primer punto, el Cordero Pascual, Cristo, nuestro sacrificio. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, el pueblo debía sacrificar un cordero sin defecto y poner la sangre en los dinteles de las puertas. ¿Qué significaba esto? La sangre protegía del juicio, traía liberación de la esclavitud. El cumplimiento en Cristo es que el Señor Jesús es el Cordero de Dios y su sangre nos libra del juicio del pecado. Su sangre nos libra del juicio del pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, decía Pablo en 1 Corintios 5:7. El segundo punto acá es la salida de Egipto, libertad del pecado.
Egipto representaba la esclavitud para el pueblo de Israel. En el Éxodo, Dios libera o libera a Israel del dominio de Faraón. Y en Cristo, Dios nos libera del dominio del pecado. Dios nos libera del dominio del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y así como podemos ir viendo, hermano, en cada aspecto que revisamos, tenemos una referencia en la Biblia. En algún libro de la Biblia, en algún versículo, está todo respaldado. Y esto es realmente, cuando empezamos a entender esto, es realmente maravilloso, hermanos. Realmente maravilloso. El tercer punto es el paso por el Mar Rojo y la nueva vida en Cristo. Por una parte, el cruce del mar marca un antes y un después para el pueblo de Israel. En el Éxodo, el pueblo deja atrás la esclavitud definitivamente. Y por otra parte, el cumplimiento en Cristo es que representa nuestra muerte al pecado y el acceso a una vida eterna. Qué cosa más hermosa, hermanos. El paso por el Mar Rojo para los judíos, que representó para el pueblo de Israel, que representó su liberación de la esclavitud por 400 años, para nosotros se cumple en Cristo porque representa la muerte al pecado y el acceso a una vida eterna. Qué cosa más extraordinaria. Porque los israelitas, vivieron físicamente ese paso a la libertad. En cambio, nosotros lo tenemos en espíritu, hermanos. Es eterno, es para siempre, no es temporal. Y esa es una diferencia maravillosa, extraordinaria, lo que hizo nuestro Señor Jesús. El maná en el desierto y Cristo el pan de vida. Por una parte, Dios alimentó al pueblo con maná desde el cielo. Y el cumplimiento en Cristo es, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, nuestros hermanos israelitas tuvieron el maná del cielo, ¿no es cierto?, durante 40 años mientras vagaron por el desierto. En cambio, nosotros tenemos a Jesús, que es pan de vida y alimento para siempre. Amén. El agua de la roca y Cristo, fuente de agua viva. Moisés golpeó la roca y salió agua para dar de beber a su pueblo, porque recordemos que estaba en el desierto y por lo tanto la necesidad de agua era mucha. Y en Cristo el cumplimiento es que es nuestra roca espiritual. En 1 Corintios 10:4 dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Juan 7, en 37 y 38, en el último, dice la palabra del Señor, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cada vez que uno va haciendo estas comparaciones, es extraordinaria la gracia que hemos recibido, hermanos, nosotros. La misericordia de Dios y su gracia para con nosotros. Y este regalo absolutamente inmerecido. El punto 6 es el tabernáculo. Y por otra parte, Dios habitando en Cristo. El tabernáculo, como sabemos, era el lugar donde Dios habitaba junto a su pueblo. Y el cumplimiento en Cristo es que es
Él el verdadero tabernáculo. En Juan 1:14, como acabamos de leer, dice que habitó entre nosotros, o sea, se tabernaculizó. La palabra habitó, del griego eskenocén, significa literalmente puso su tabernáculo, puso su tienda o acampó entre nosotros. En el libro de Éxodo, el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, donde se manifestaba su gloria y donde había comunión y reconciliación con Él mediante sacrificios. En este caso, el tabernáculo era un lugar físico, ¿no es cierto?, donde su pueblo esperaba ver a la gloria de Dios solamente cuando descendía la nube sobre él. Ahí, en ese momento, se reflejaba que la presencia del Dios, de nuestro amado Dios, estaba ahí. En cambio, en Cristo, la presencia de Dios se hizo física, se transparentó hacia nosotros, se hizo real hacia nosotros y para siempre, en todo momento. Imagínense lo maravilloso de eso, hermanos. El pueblo de Israel esperaba un año para que fuese el sumo sacerdote, ingresara, ¿no es cierto?, al tabernáculo de reunión, a hacer los sacrificios para el perdón de los pecados. En cambio, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús siempre y para siempre. ¡Qué regalo más extraordinario! Cuando se dice que Jesús se tabernaculizó, significa que Dios ahora no habita en una tienda o en una estructura, sino en la persona de Cristo. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros. Así como el tabernáculo era la señal de que Dios estaba junto a su pueblo, o el pueblo de Israel, Jesús es Dios con nosotros, es el Emmanuel. En Él habita la plenitud de la gloria divina. En Él habita la plenitud de la gloria divina. Ya no se necesita un lugar físico, hermanos, para encontrar al Padre. Cristo es ese lugar de encuentro. En Él tenemos a Dios. En Jesús, Dios no solo está cerca, está con nosotros. Dios vino a vivir entre nosotros de manera real. Jesús es la manifestación viviente de Dios. En Él encontramos comunión, gracia y salvación. Dios ya no está distante ni oculto tras un velo. En Cristo se acercó, caminó entre nosotros y se hizo accesible. Imagínense, hermanos, el creador del universo, nuestro Señor Jesús, y el creador de todas las cosas, vino a caminar en su creación. Es difícil de imaginar, ¿eh? Es difícil de imaginar que el creador de todo, el universo, el cielo, la tierra y todo lo que hay ahí, vino, se humanizó y vino a caminar en su creación. ¿Cómo bajó? Y eso solo por amor a su pueblo. Dios ya no está distante ni oculto tras un velo. En Cristo se acercó, caminó entre nosotros y se hizo accesible. Esto nos muestra cuánto desea tener una relación personal con sus hijos. Esto demuestra el anhelo de Dios de tener una comunión permanente con sus hijos. Y eso también es otro regalo merecido y maravilloso que hemos tenido. Él se acercó a ti de la manera más profunda posible. Vino a tu mundo. Esto significa que Él entiende lo que sientes, tus anhelos, tus miedos, tus dolores, tu vida diaria. El Señor lo sabe porque se humanizó. Fue humano, sintió lo mismo que sentimos nosotros. Y por lo tanto, hermano, cuando te sientas solo o incomprendido, recuerda que Jesús ya caminó aquí y hoy camina contigo
A donde quiera que vayas, Jesús está contigo. El punto 7 es la ley. Y la ley que fue cumplida en Cristo. La ley fue dada en el Sinaí, pero nadie podía cumplirla. Ningún ser humano podía cumplirla. Sin embargo, Cristo cumple la ley perfectamente. En el Evangelio de Mateo 5:17, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él cumplió perfectamente con la ley porque era santo, porque era sin pecado, y por eso pudo Él cumplir con todo lo que era el plan que está establecido desde antes de la creación del mundo. Finalmente, hermanos, el Éxodo no es solo historia, es una sombra profética de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero es el sacrificio perfecto, el libertador es el salvador del pecado, el maná es el sustento espiritual en nosotros, la roca es la fuente de vida para nosotros y el tabernáculo es Dios con nosotros. Dios no improvisó la salvación, hermanos. Desde el Éxodo ya estaba mostrando paso a paso el plan redentor que se cumpliría en Cristo. Lo que Israel vivió físicamente, nosotros lo vivimos espiritualmente en Jesús. Lo que Israel vivió físicamente, nosotros lo vivimos espiritualmente en Jesús. Y eso es una cosa portentosa, hermanos. Esa es una cosa, una bendición que no tiene límites para nosotros. Porque nosotros tenemos la dicha de que esto es espiritual, no es solo físico, sino que tiene una trascendencia que es infinita, como es infinito el amor de Dios y su compasión, su misericordia para con nosotros. El tercer punto es la gloria revelada y el carácter del unigénito. La frase la gloria revelada, el carácter del unigénito, se entiende mejor, ¿no es cierto?, a la luz de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios, hermanos, es la completitud de sus atributos. La gloria de Dios es la manifestación visible o perceptible de quién es Él en su esencia, su grandeza, su santidad, su poder, su amor y su perfección. No es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es y que se deja ver o experimentar. En la Biblia, la gloria de Dios es su presencia, como decía, su grandeza y santidad manifestada. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios la vemos, por ejemplo, en la nube, en el tabernáculo, en el fuego o en la zarza ardiente. Como decía, hermanos, en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios la vemos, por ejemplo, reflejada en la nube sobre el tabernáculo, en el fuego o en la zarza ardiente. Y en Jesucristo esa gloria ya no está oculta, ni se muestra de manera simbólica, sino se hace visible en una persona. Jesús no solo muestra algo de Dios, Jesús es la manifestación misma de Dios. Como dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. El punto 2 de este versículo es el carácter del unigénito. El unigénito viene del griego monogenes, y que significa único en su naturaleza, único en su clase o único engendrado. No creado, sino eterno Hijo de Dios, que tiene una relación eterna y única con el Padre, pues comparte la misma esencia divina. En palabras simples, hermanos, nosotros como hijos somos hijos por gracia. En cambio, nuestro Señor Jesús es hijo por naturaleza. Dios Padre envió a su Hijo amado y único, y esto muestra cuán grande es su amor por nosotros. El carácter se refiere a quién es Dios realmente. ¿Cómo es Dios? Se puede preguntar cualquier persona. Jesús lo revela perfectamente. El Señor Jesús hace una exégesis de nuestro Dios, lo interpreta, da significado a nuestro Dios. ¿Y cómo lo revela? Es misericordioso porque perdona a los pecadores. Es santo porque rechaza el pecado. Es amoroso porque da su vida por sus escogidos. Es justo porque cumple la ley. Es humilde porque sirve a otros. Recordemos cuando nuestro Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Los apóstoles no entendían nada. Que el Señor, el Dios, el creador de todo, quisiera lavarle los pies a ellos. Esa era una cosa que no cabía en su cabeza. Entonces fue ahí cuando Pedro se pasó de listo y no solamente quiso que le lavara los pies, sino que le hiciera un masaje capilar. Entonces ahí el Señor Jesús también le tuvo que decir que no se pasara de la raya, eran los pies, no. Pero el sentido que tiene eso es extraordinario, hermanos. Un líder como él, un rey como él, lavando los pies de sus discípulos. Qué cosa más maravillosa. O sea, qué cosa más contracultural, absolutamente. Porque los reyes eran, y esto de lavar los pies era lo que estaba dado a la persona que era el sirviente de más bajo nivel en una casa. El siervo con menor categoría en una casa era el que lavaba los pies. Entonces imagínense el ejemplo que daba nuestro Señor. En otras palabras, Jesús es la expresión exacta del carácter de Dios. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La gloria revelada implica Dios haciéndose visible en Jesucristo, y el carácter del unigénito implica Dios mostrando quién es realmente a través de Jesucristo. Jesús no vino solo a hablar de Dios, sino que vino a mostrarnos cómo es Dios en esencia. Cuando miramos a Cristo en los evangelios, hermanos, estamos viendo el corazón de Dios. No tenemos que imaginarnos cómo es Dios. Podemos verlo claramente en Jesús. Vemos su amor, su compasión, su santidad, su verdad. Esto es algo que también tiene que haber sido muy difícil de asumir, de entender por quienes tuvieron la dicha de conocer a nuestro Señor, porque realmente existía todo este tema de que Dios era invisible. Moisés quiso ver muchas veces al Señor, a Dios Padre, y él le dijo que no podía, que a lo sumo podía ver su espalda. Y en cambio el Señor Jesús se manifiesta visiblemente y pueden verlo, pueden hasta tocarlo. Qué cosa más maravillosa, hermano. Qué cosa más maravillosa.
Finalmente, la plenitud de la gracia y el fin de las sombras ceremoniales. En Juan 1:16 dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud habla de la totalidad de lo que es Jesucristo, lleno de vida, de verdad, de amor, de poder y de divinidad. No es una fuente limitada, es Él, en Él habita todo lo necesario. Y el tomamos todos implica o indica que todo creyente puede participar de esa plenitud. No es para unos pocos, no está reservada para unos pocos, sino para todos los que vienen a Él con fe y con un corazón dispuesto y arrepentido. La gracia de Dios. En el Antiguo Testamento había gracia, pero era parcial y progresiva. En cambio, en Cristo la gracia es completa, abundante y definitiva. Vale decir, en Cristo hay perdón total de pecados, hay reconciliación con Dios, hay salvación por gracia, no por obras, y hay acceso directo al Padre. Aquí con respecto a la gracia, bueno, aquí vamos a entrar un poco en detalle. Lo importante de esto, hermanos, es que la gracia de Dios no tiene límites. Es gracia sobre gracia. No se acaba nunca. Es una bendición que tenemos, que tenemos la suerte, la bendición, la dicha de tener nosotros los cristianos. Porque la gracia es recibir aquello que no merecemos. Es recibir lo bueno que no merecemos. A diferencia de la misericordia, que no es cierto, es no recibir el castigo que merecemos. Por eso que somos tan bendecidos, hermanos, porque el Señor es misericordioso con nosotros y derrama su gracia sobre nosotros. En Romanos 5:20 el apóstol Pablo señala: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la gracia sobre gracia tiene dos sentidos complementarios. La gracia continua, una bendición tras otra, como las olas del mar. Cuando, por ejemplo, cuando nos despertamos cada día, y podemos ver la luz, esa es una gracia. Cuando vamos y abrimos una llave y podemos sacar un vaso con agua y beber, esa es una gracia, hermano. En la India, en ese país que tiene más de 1.400 millones de habitantes, ellos no tienen esa gracia. No pueden disfrutar de esa gracia, de abrir una llave y tomar agua. En países de África, por ejemplo, no tienen un baño como nosotros. Ellos tienen letrinas. Eso también es una gracia. El poder escuchar la palabra del Señor sin ser perseguido, esa es una gracia, hermanos. Nosotros estamos llenos de la gracia de Dios. Llenos, Señor, llenos. Y la gracia que reemplaza a otra gracia, por ejemplo, la gracia del nuevo pacto de Cristo, que supera y cumple la anterior. Por ejemplo, la ley da a Moisés y todo lo que ellos recibieron. En resumen, recibimos de Cristo una provisión constante y abundante y suficiente, que nunca se agota. Dios no da cuentagotas. En Cristo hay suficiente gracia para cada día, para cada prueba o para cada necesidad. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que su plenitud y su gracia no disminuyen y siempre hay más para ti. Con respecto a la gracia de Dios, hermano, yo quería detenerme un minuto y contarle una anécdota. En el lugar de donde yo trabajo se producen
detenciones una vez al año para hacer mantenimiento a las instalaciones, a los equipos, y eso significa que ingresan muchas personas, miles de personas. Entonces, previo a la detención, nosotros hicimos un encuentro de acción de gracia en el lugar de trabajo. Esto es una actividad que hemos venido desarrollando con el favor del Señor desde hace ya unos 3 o 4 años. Y se llama Encuentro de Acción de Gracias porque como estamos inmersos en una sociedad en que nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no invadir, porque la gente que es agnóstica, la gente que es atea o la gente que tiene otras creencias se puede sentir invadida, entonces tenemos que andar como con pie de plomo. Entonces no se puede decir explícitamente que es una reunión de oración para dar gracias al Señor, sino que tiene que quedar bajo el título de Encuentro de Acción de Gracias. Bueno, lo hicimos, oramos por nuestro lugar de trabajo, por los trabajadores, por sus familias y sobre todo para que el Señor nos protegiese durante el desarrollo de esta actividad, donde iban a venir miles de personas. Bueno, esto se desarrolló en el mes de julio, durante un poco más de 2 semanas. Y durante todo ese tiempo, en julio, imagínense hermanos, no llovió ningún día. Ningún día llovió. Entonces, por lo tanto, todos los trabajos que se podían hacer a la intemperie, en altura, con el uso de grúas o qué sé yo, ninguno se suspendió. Todo se pudo desarrollar perfectamente. Y terminó esto, se movilizó todas estas personas, en algún momento entraron 3.800 personas en un día, por ejemplo, para que tengan un orden de magnitud. Y cuando se movilizó toda la gente, se fueron, al día siguiente hubo un tremendo temporal de lluvia y viento. Cayeron, hermanos, planchas de techumbre o de estructuras desde alturas de 50, 60 metros al piso. Y cayeron en lugares donde 2 días antes circulaba muchísima gente. Entonces imagínense que si hubiese sucedido esto en medio de este proceso, ¿cuánta gente podría haber resultado accidentada o tal vez muerta por una situación de este tipo? Porque no cayeron solamente ahí, sino que en muchos lugares. Díganme, hermanos, si eso no es la gracia de Dios. Díganme, hermanos, si eso no es la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Finalmente, hermanos, el fin de las sombras ceremoniales. Esto se refiere a que todo el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, la construcción del templo, el sacerdocio levítico, las fiestas y leyes ceremoniales, todo esto eran sombras, es decir, figuras que apuntaban a algo mayor, que apuntaban a Cristo. ¿Qué significa? En Colosenses 2:17 el apóstol Pablo escribe: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa que es el fin de las sombras ceremoniales? No significa que terminan porque eran inútiles. Significa que ya cumplieron su propósito dentro del plan eterno de Dios. En Cristo encarnado encontramos que Él es el Cordero perfecto. Ya no se necesitan sacrificios. Él es el sumo sacerdote eterno. Y Él es el verdadero templo de Dios. Resumiendo, la plenitud de la gracia significa, hermanos, que en Jesús recibimos todo el favor de Dios, completo y sin medida. El fin de las sombras ceremoniales significa que todo lo antiguo apuntaba a Cristo y en Él se cumple el perdón, la salvación y la reconciliación con el Padre. Por lo tanto, ya no necesitas acercarte a través de rituales,
Puedes hacerlo directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estás bajo sombra, estás en la realidad, la gracia viva en el Señor Jesús. Hermanos, voy a terminar dando gracias al Señor, orando, y le voy a pedir a mi presbítero Samuel que nos dé la bendición. Agradezco al Señor esta oportunidad, que el Señor les bendiga grandemente, puedan ustedes ir en paz, y el mensaje que hoy el Señor nos ha dado, que sea realmente valorado por nosotros, que seamos capaces de valorar el sacrificio que hizo el Señor, de valorar el tremendo amor que tuvo para venir a encarnarse, para venir a salvarnos y a darnos vida eterna. Tremendo regalo, el perdón de pecados, el que nosotros no seamos esclavos ya del pecado. Si bien es cierto, lo hacemos, pero ya no necesitamos ir a sacrificar a nadie, porque Cristo hizo la obra. Cristo lo hizo todo por nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por